Ahí está, Ah, ahí está sí. listo. Bueno, chicos, empezamos con la segunda parte. Espero que estén todos ahí. Bueno, lo que Bien, vamos ahí está. lo que vamos a tratar de ver ahora es la tecnología Pinch, el método analítico, ¿sí? Es un método muy curioso, ustedes van a ver que van a llegar a lo mismo que nosotros hemos logrado con el método gráfico, pero de una manera muy curiosa. La forma en que lo ha desarrollado Linux es muy curiosa, realmente. Para eso, yo les voy a pedir algo, que tratemos de ir trabajando juntos, porque esto tiene muchos detalles, muchas cositas, es como una receta de cocina que hay que seguir, pero tiene muchos detallecitos que hay que ir puntualizando. Entonces yo les pediría que, aunque vamos más lento, pero que ustedes saquen lápiz y papel y empiecen a hacerlo al problema junto conmigo. Yo para poder explicar esta parte, les he traído un problema súper sencillo, que es una porción de un proceso donde nosotros queremos hacer integración energética, es decir, queremos ver si en esta porción del proceso es posible ahorrar energía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este caso? Tenemos, Tere, disculpa, no sí, sé si estás presentando pantalla porque no nos aparece nada. sí, Sí, no, no aparece nada todavía. yo ya voy por la segunda. Qué gracioso. Ahí vamos. Estaba convencida que había apretado. Bueno, ahí está. Bien. La idea es que nosotros tomemos de esta porción del proceso y la analicemos. Nosotros voy a ir indicando cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Si nosotros observamos acá, es una cosa muy simple, donde yo tengo reactor, flash, dos reactores, flash, intercambiadores de calor, y la idea es ver si yo voy a poder aprovechar la energía. Si ustedes observan, acá hay corrientes, como por ejemplo la de arriba, que es una corriente que necesita calentarse, ¿sí? La salida del reactor necesita enfriarse, después, por ejemplo, la otra alimentación también necesita calentarse, la otra salida también enfriarse, acá hay un bifurcador. Entonces veamos qué detalles hay que tener en cuenta de este proceso. El primer paso que nosotros vamos a seguir, no sé si es que alguien ha decidido copiarlo al esquema, yo lo dejo un segundito más si quieren, me avisan para que yo siga. Un ratito, espera un ratito, profe. Perfecto. Sí, mejor así tienen. No hace falta que copien todos los datos, copien las temperaturas. No, ya le hice captura de pantalla. Ya le paso a los chicos por Perfecto. WhatsApp. De todos modos, yo ya les voy a subir, así que la idea es que lo tengan para que me sigan en la explicación. Avísenme cuando pueda pasar. ¿Puedo ¿Está, pasar? profe? ¿Listo? Bueno, el primer paso que nosotros vamos a seguir es simplificar nuestro diagrama de flujo. ¿En qué consiste simplificarlo? Nosotros el objetivo que tenemos es que estos intercambios, que en este momento están indicados así, están hechos con servicios auxiliares. Estos intercambios, estos saltos de temperatura que el proceso requiere, nosotros podemos hacerlo con otro tipo de intercambio, entre corrientes o auxiliares, pero lo podemos plantear de otra manera. Entonces, tomando en cuenta eso, el primer paso de simplificar el diagrama va a consistir precisamente en eliminar los intercambiadores de calor de ese diagrama de flujo, dejando exclusivamente todas aquellas operaciones unitarias que son indispensables para que se lleve a cabo el proceso.
¿sí? En este caso en particular, ¿qué cosas son indispensables? Obviamente los reactores, sin ellos no había transformación de reactivos en productos. El sistema de separación, en este caso un flash, si no, no vamos a separar lo que nosotros estamos necesitando, productos de subproductos, por ejemplo. En este caso un bifurcador también es imprescindible. ¿Por qué? Porque yo estoy separando una corriente que va a tener un destino distinto al que salía originalmente. Si yo tuviera un compresor, una válvula, una bomba, todos esos equipos son imprescindibles porque son los responsables de producir cambios de presión. Ustedes saben que todos esos cambios de presión van asociados a cambios de temperatura, pero a mí esos cambios de temperatura no me interesan como tales porque están asociados a cambios de presión que requiere el proceso. Entonces esos son imprescindibles. Cuando yo hice la eliminación de los intercambiadores de calor, ¿qué es lo que hice? He dejado las corrientes con los dos niveles de temperatura. Este será la temperatura inicial, por ejemplo, de la corriente, y esta la temperatura final. Entonces vamos a estar dejando las corrientes con los dos niveles de temperatura, con que sale de un equipo y con que va a ingresar a otro, o no necesariamente. Por ejemplo, acá viene de alguna parte, no sabemos de qué parte del proceso, e ingresa a un reactor. Y acá sale el reactor y no sabemos a dónde va, porque solamente tenemos esta porción del proceso a analizar. Entonces, nosotros tenemos que dejar bien definido los niveles de temperatura. Y como les decía, todo lo que es imprescindible queda en este diagrama, ¿sí? Es decir, los dos reactores, ese bifurcador y el flash. Una vez que yo tengo simplificado este diagrama, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son las corrientes que necesitan ser sometidas a la integración energética. Pero antes, recordemos qué habíamos dicho de corrientes. Hemos dicho que las corrientes era un flujo de materia que necesitaba modificar su contenido energético, ya sea por un cambio de temperatura o estado de agregación, ya sea condensarse, evaporarse, como por ejemplo en el reboiler o en un condensador en una columna, manteniendo siempre constante el flujo y las composiciones. Y había dos tipos de corrientes, era la corriente caliente y la corriente fría. Hemos dicho que la caliente es la que necesita energía, ¿sí? Ya sea para aumentar la temperatura o para evaporarse, y la corriente caliente es la que necesita ceder energía. ¿Por qué? Porque necesita enfriarse o condensarse. Por otro lado, vamos a necesitar los servicios auxiliares, de los cuales vamos a hablar un poquito después, ¿sí? Los servicios auxiliares van a depender de los niveles de temperatura en los que tengamos que tratar, y por otro lado va a depender si son de calefacción o si son de enfriamiento. Entonces, una vez que nosotros tenemos simplificado, vamos a identificar a las corrientes susceptibles de integración energética y vamos a asignarles un nombre, ¿sí? Una forma sencilla de hacerlo es a través de la numeración. Nosotros vamos a empezar, por ejemplo, yo empecé de acá, la corriente 1, que es la corriente que ingresa al reactor de abajo, que va desde 20 grados a 180 grados. ¿Sí? O sea, esa corriente necesita un cambio de temperatura, por lo tanto, es susceptible de integración energética. Si analizamos la salida del reactor, fíjense que de la salida del reactor hacia el bifurcador, ¿sufre algún cambio de energía esa corriente? No. No, no, profe, se separa solamente. Solamente se separa. ¿Qué significa? Que esa corriente no es susceptible de integración energética, por lo tanto yo la voy a marcar con una cruz indicando de que no la vamos a contemplar en este proceso. ¿Sí? Si seguimos analizando, vamos a la parte de arriba, fíjense, del reactor salió a 250 grados y del bifurcador obviamente sale a 250, porque es simplemente un bifurcador, y esta corriente que va hacia el primer reactor, un reciclo del primer reactor, se mantiene a 250 grados. ¿Tiene algún requerimiento energético? Creo que no, profe.
tampoco. Entonces, esa corriente tampoco me sirve para el proceso de integración, la voy a marcar con una cruz. Sigamos analizando. Siempre hagan un recorrido equipo por equipo para que no se olviden de ninguna corriente. Fíjense que yo ya analicé las dos corrientes involucradas en el reactor. Ahora estoy analizando las corrientes involucradas en el bifurcador. Me queda la salida. La salida del bifurcador está a 250 grados y se dirige al flash, donde necesita entrar a 40 grados. ¿Esta es susceptible de integración energética? Sí, profe. Sí, porque necesita un cambio de temperatura, por lo tanto, la vamos a poner, le vamos a asignar el número 2. Vamos acá arriba, analicemos, terminemos con el flash. Fíjense que en el flash tenemos dos corrientes que salen, no conocemos su destino. Fíjense que el flash entra a 40 grados, la corriente sale a 40 y hasta su destino, que no sé cuál será, no le pasa nada desde el punto de vista energético. Por lo tanto, la corriente de arriba tampoco es susceptible de integración energética y la misma conclusión puedo obtener yo abajo del punto, la corriente líquida del flash. ¿Sí? Ninguna de esas corrientes me sirven para integración energética. Vamos acá arriba al reactor. Desde donde tengo disponible esta corriente que está a 140 grados, necesita entrar al reactor a 230, por lo tanto, esa corriente, si es susceptible de integración, le pongo el número 3, y del mismo modo, la corriente que sale del reactor, ¿sí?, que debe enfriarse hasta 80 grados, de manera que también es susceptible de integración. Entonces, yo de esta manera, yo ya he simplificado mi diagrama de flujo, ¿sí?, y he identificado cuáles son las corrientes que van a participar de este proceso de integración energética. Esta es una manera de representarlo. Otra manera de representarlo es directamente dibujando las operaciones unitarias imprescindibles y dibujando solamente las corrientes que van a ir involucradas en la integración energética. Es decir, yo no dibujaría ni esta corriente, ni esta, ni las salidas del flash. Si es que se utiliza esa alternativa para la representación gráfica, ustedes van a ver que hay equipos que quedan como desconectados. No interesa porque la representación esta es exclusivamente para los fines de la integración energética. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos identificadas las corrientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una tabla con esas corrientes donde vamos a identificar bien los valores de temperaturas inicial o final, o de entrada y de salida, como quieran llamarle. Por ejemplo, la corriente 1 va desde 20 grados hasta 180 grados, la corriente 2 va de 250 a 40, la 3 de 140 a 230 y la 4 de 200 a 80 grados. Una vez que yo tengo identificada claramente las temperaturas, a esa tabla le voy a agregar una columna donde yo le indique el tipo de corrientes y siempre que elabore la tabla esta voy a hacerla lo más completa posible para ya no tener que estar recurriendo a mi diagrama en ningún momento, ¿sí? Voy a poner toda la información posible. Voy a agregar una columna donde indique cuál es el tipo de corriente, es decir, si la corriente es fría o si es caliente. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, como hemos estado diciendo desde un principio, si se tiene que calentar, es una corriente fría, y si se tiene que enfriar, es una corriente caliente. ¿Sí? En los casos que aparezcan un condensador o un reboiler, ya vamos a ver cómo se tratan en otra clase. También vamos a poder indicarlo en función de si se calienta o se enfría, si es una corriente caliente o fría. El paso siguiente es obtener toda la información, porque nosotros nos vamos a estar basando en esta tecnología pinch en el manejo de esta ecuación. Vamos a asumir la ecuación con la que hemos estado analizando desde un principio, que el calor es igual al flujo calórico por el delta de T.
Recuerden que este delta de t lo voy a estar tomando, bueno, acá en este caso particular lo puse como entrada menos salida, pero el objetivo es que ese delta de t siempre lo escriba de manera que el calor sea positivo, porque si es caliente o fría lo voy a hacer a través de una esquemita. O en la tabla indicando el tipo, si es fría o es caliente. ¿Qué otro dato es imprescindible para completar esta tabla? Nosotros vamos a necesitar conocer datos de los flujos que necesitamos con que está operando cada una de las corrientes y de las capacidades caloríficas. Para eso, si nosotros tenemos una mezcla, en este caso particular no me dan información de qué corriente, cuál es el contenido de esas corrientes. Entonces, si tuviéramos conocimiento, que es el caso nuestro, que tenemos los diseños hechos, teniendo el conocimiento de qué componentes participan, entonces yo tendré que sacar una capacidad calorífica media de esa mezcla que estoy tratando y asumirla en el rango de temperatura de trabajo como si fuera una constante, ¿sí? Por eso hemos estado representando como rectas. Vamos a necesitar conocer cuál es el contenido de energía que requiere esa corriente para producir ese salto de temperatura, para poder conocer quizá de ahí también el valor de FCP. En los diagramas que nosotros estamos haciendo, en los diseños que nosotros estamos haciendo, que nos estamos ayudando con el simulador para resolver todos los balances, de ahí vamos a poder obtener los valores de flujo, ¿sí? Como ponemos intercambiadores de calor, también de ahí podemos obtener la información del calor que se necesita. Una vez que tengamos definido todo esto, ¿sí?, vamos a agregar a esa tabla toda la información posible. Yo acá la hice muy completa, no necesariamente tiene que tener toda la información, pero yo acá puse, por ejemplo, los caudales expresados en kilogramos por segundo, las capacidades caloríficas en kilojoule por kilogramos grados centígrados. A mí, ni este en particular me interesan, a mí me interesa el producto de ambos, es decir, el flujo calórico, ¿sí?, que yo lo he expresado en megavatios por grados centígrados, ¿sí? Y la tabla, en realidad, estaría más bien formada por la corriente, con su respectivo nombre, que en este caso eran números, el tipo, el flujo calórico, la temperatura inicial y final, o entrada y salida, como quieran llamarle, y en este caso yo agregué el calor, no es imprescindible ponerlo, ¿sí? Una vez que tenemos elaborada toda esa tabla, en este caso, por ejemplo, ¿de dónde sacaríamos toda la información? Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, del diagrama original, conociendo el valor de calor, yo puedo hacer un balance de energía para sacar el flujo calórico. Entonces, todo va a depender de la información que nosotros tengamos disponible para sacar la información. Solamente sabemos que con balances de materia y balance de energía vamos a estar en condiciones de completar toda la información de esta tabla, ¿sí? Entonces, yo les pediría que ustedes copien esta tablita, porque nos va a ayudar a que ustedes puedan seguirme en el trabajo que viene. Como les decía, copien exclusivamente esto por ahora: flujos calóricos, temperatura inicial y final, número de corriente y tipo. ¿Sí? Por favor. Me avisan cuando pueda seguir. Listo, profe. Bueno. Nosotros ya con esta tabla, ya nos olvidamos de nuestro diagrama de flujo y a partir de acá empezamos a trabajar. Yo en lo posible voy a ir haciendo una comparación siempre con el método gráfico para que entendamos de qué se trata. Nosotros en el método gráfico, ¿qué habíamos hecho? Habíamos
construido la supercorriente caliente, la supercorriente fría, para lo cual yo había graficado todas las corrientes calientes, por otro lado todas las frías, y había definido los niveles de temperatura en los cuales las corrientes entraban y salían. Y esa era la que determinaba los quiebres de estas supercorrientes, ¿sí? Todo esto era con el objetivo de que yo pueda ubicarla a las corrientes y encontrar ese delta de T mínimo en alguna parte. ¿Cómo se construye ese diagrama, digamos, de qué manera se trabaja en el método analítico? La propuesta de Linhoff han sido diversas. Nosotros nos hemos quedado con esta última, donde lo que ofrece es lo siguiente: hacer una corrección de temperaturas. A partir de ahora, y casi hasta el final de toda la tecnología Pinch, vamos a trabajar con temperaturas corregidas. ¿En qué consiste la corrección? Consiste en que la temperatura caliente corregida, el valor de la temperatura, va a ser igual a la de la temperatura caliente. O sea, a esa no la cambio. Que es equivalente a decir que a esta curva la dejo en ese lugar. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos haciendo un desplazamiento de manera paralela y horizontal, que yo les he marcado siempre que era horizontal para mantener los niveles de temperatura? Linhoff lo que propone es desplazar la curva fría hacia arriba. ¿De qué manera? La temperatura fría corregida va a ser el valor de la temperatura fría al que se le suma el delta de T mínimo con que decidimos trabajar. Ese delta de T mínimo se aplica para todo el proceso, de principio a fin. Si hemos elegido 10 grados, trabajar todo el problema con 10 grados. Entonces, para que ustedes recuerden, lo que se hace en la corrección es dejar la corriente caliente, la supercorriente caliente, en su lugar, y a la fría la aproximo hacia la caliente una distancia equivalente al delta de T mínimo. La estoy subiendo de manera paralela, pero vertical. ¿Sí? Profe, Sí, una pregunta. ¿No era que las traslaciones usted las hacía horizontalmente? perfecto. Eso es en el método gráfico. ¿Sí? En el método gráfico era paralelo. ¿Por qué? Porque necesitábamos conservar el F por Cp, el flujo calórico. ¿Sí? No podíamos modificar esos flujos. Ah, Y bien. horizontal, ¿por qué? Porque necesitábamos mantener los niveles de temperatura que nosotros no podemos modificar. Analíticamente, Linhoff descubrió que a través de esta modificación, el proceso va a seguir y vamos a llegar a un buen puerto. ¿Sí? ¿De qué manera lo hace? Trasladándola a la curva. No lo estamos haciendo gráfico, yo les pongo el esquema para que ustedes recuerden, ¿sí? Puedan hacer la comparación y tengan una forma de grabarla la información, porque es una receta muy sencilla, entonces, pero recordando algunos detalles va a ser más fácil. Entonces, a la corriente caliente la dejamos en su lugar, por eso es que la corrección es esta, la temperatura caliente corregida es igual a la de la caliente, y a la fría la mueve hacia arriba una cantidad delta de T mínimo. O sea, la temperatura corregida va a ser el valor de la fría más el delta de T mínimo. ¿Cómo hago este trabajo? Yo acá se los puse en una tabla, ¿sí? Para que sea más fácil de mostrar, donde tenemos las 4 corrientes involucradas, el tipo de corriente, que para mí es importante, porque si no, no lo tengo anotado, tengo que ir permanentemente mirando, esta se calienta, es fría, entonces si es fría, tengo que hacerle tal cosa. En cambio así, sabiendo que es fría, yo ya sé qué paso seguir. ¿Sí? Fíjense que el valor, la corriente fría, iba de 20 grados a 180. Como yo tengo que corregirla aumentando un delta de T mínimo, entonces voy a ir de 20 a 30, y de 180 a 190. De esa manera yo estoy agregando 2 columnas que son las temperaturas corregidas. Lo mismo a la otra corriente fría 3, que va a ir de 140 a 150, y de 230 a 240. En el caso de las corrientes calientes,
también los pongo a los valores, si bien no modifican, ¿sí? Fíjense que de 250 y 40 siguen siendo los mismos y 280 sigue siendo lo mismo. ¿Por qué hago yo eso? Porque yo, todos estos números van a formar parte de la misma cosa, son temperaturas corregidas, como que voy a introducir todos los números en una bolsita y todos esos números los voy a ordenar, independiente de cuál sea la procedencia, si es de una temperatura de entrada o de salida, o si es de una corriente fría o caliente. Si hay algún número que se repita, lo voy a poner una única vez. En este caso en particular, ningún número se repite, son todos diferentes, de manera que, bueno, los ordeno y listo. ¿De qué manera los voy a ordenar? Los voy a ordenar de mayor a menor. ¿Está claro? ¿Cuál es el objetivo de ordenar de mayor a menor? Que nosotros podamos construir un diagrama donde nosotros tengamos esos famosos intervalos de temperatura que a mí me permitieron construir la supercorriente caliente y fría. Bueno, acá también estoy haciendo algo parecido. Entonces, todo esto ya yo me olvido de los valores reales y voy a trabajar con los valores corregidos, los voy a juntar a todos y los voy a ordenar de mayor a menor. ¿Está claro? Si se repite alguno, se lo pone una sola vez y listo. Con estos números ya ordenados, así, voy a construir este diagrama. Fíjense que yo he puesto el número, ¿sí? Estos son los números que acabo de ordenar yo, y he trazado una línea horizontal al lado de ese número, ¿sí? Y posteriormente, de esa manera me han quedado definidos como intervalos de temperatura, a los cuales yo les asigné un número. Fíjense que estoy utilizando números en un recuadro para marcar corrientes, y ahora números en un círculo para identificar los intervalos de temperatura. Una vez que tengo yo hecho eso, ¿qué es lo que voy a hacer? En este diagrama voy a representar a mis corrientes de manera vertical y utilizando los nuevos valores de temperatura que son los valores corregidos. Fíjense que acá tengo de nuevo la tabla ya simplificada con los valores corregidos. Estos ya no son los valores reales de mi proceso, ya por ahora nos olvidamos de eso, son nuestros valores corregidos. Con esta tabla yo voy a empezar a construir este diagrama. Fíjense que la corriente 1 va de 30 a 190 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde la línea de 30 grados me voy a dirigir hasta la línea de 190. Este dibujo tiene que ser bien hecho, prolijo. No hagan una cosa chiquita, porque por ahí se pierden. Y un detalle que es importante tener en cuenta. Empieza sobre la línea de 30 grados y termina en 190. No me puedo pasar y dejar la mitad de camino, ¿sí? O no puedo empezar acá de la mitad y llegar a... Siempre de principio, desde la línea hasta la línea. Porque de lo contrario, después no vamos a saber cómo utilizarla adecuadamente en los pasos siguientes. Entonces, este diagrama es muy importante. La corriente 2, que va desde 250 a 40, también la vamos a identificar y vamos a ponerla acá. ¿Sí? Fíjense, de 250 a 40. Este diagrama también lo voy a hacer lo más completo posible, porque yo ya quiero ir dejando atrás las tablas y demás para no tener que ir buscando la información desde un principio. Entonces esto va a ser completo. ¿Cómo lo completo? Agregando acá arriba o abajo, como quieran, los datos de flujo calórico y tipo de corriente. ¿Sí? Y acá estoy indicando el nombre de la corriente que puede ir acá o sobre la corriente como ustedes quieran. Esta es la corriente 2. De la misma manera ubico la corriente 3, que va de 150 a 240. Profe, Sí, una pregunta. ¿El valor S02 es FCP
¿O Es el FCP, es del Ah, bien. FCP, es decir, fíjense acá atrás, los flujos calóricos. Me voy más atrás, ¿sí? Son estos flujos calóricos. Eso es lo que necesitamos, los flujos calóricos y las temperaturas. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, entonces volvamos a donde estábamos. Muy lejos. Bueno, entonces, este diagrama, como les digo, lo más completo posible. Inclusive pongo el tipo de corriente para no tener que estar pensando en cada oportunidad, más allá de que si va aumentando la temperatura son rectas que ascienden, entonces son corrientes frías, las que descienden son corrientes calientes, pero bueno, por ahí tenerlo escrito es como que te facilita el trabajo, ¿sí? Las cuatro corrientes. Recuerden, todo esto es temperaturas corregidas. Una vez que yo tengo construido este diagrama, voy a estar en condiciones de elaborar la tabla para la cascada de calor. ¿Hasta ahí van bien? ¿Quieren que me detenga para que copien? ¿O sigo? Profe, ¿los valores de FCP tienen que estar en escala o no es necesario? No, 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 no. Fíjate que acá las distancias inclusive que puse yo entre las temperaturas es la misma, independiente que los delta de T son diferentes, y acá los FCP directamente pones los números y no necesitas poner más nada. Ah, O bien. sea, la longitud de estos vectores van a tener que ver con los saltos de temperatura. ¿Sí? No necesito ninguna escala, nada. Es un diagrama cualitativo. Bueno, ¿puedo seguir? ¿O espero un Sí. poco? No, sí, ya podemos ir. Bueno. Con esto yo voy a estar en condiciones de construir esta tabla para la cascada de calor. ¿Sí? Acá tenemos la cascada de calor. ¿Cómo vamos a construir la cascada? Fíjense que esta nueva tabla que yo tengo que elaborar, ¿qué información debe tener? Los intervalos de temperatura, ¿sí? Que como recordaremos acá, teníamos 7 intervalos de temperatura. Siempre se numera de arriba hacia abajo, no sé por qué, pero siempre hay algún innovador que da vuelta a la información, es de arriba hacia abajo. Entonces, ponemos el intervalo de temperatura, una columna para el delta de T del intervalo de temperatura, una columna para el flujo calórico que corresponde a cada intervalo y el calor involucrado en cada intervalo. Esa es la información que vamos a poner en esta columna, en esta tabla. ¿Cómo vamos a determinar los delta de T? Los delta de T lo vamos a tomar, como acá les indico, por ejemplo, para el primer intervalo, como T1 menos T2. ¿Sí? Es decir, en este caso, 250 menos 40. 240. El siguiente será 240 menos 200. Hecho de esta manera, estamos viendo que los valores siempre de delta de T van a ser positivos. Completamos acá. Por otro lado, vamos a necesitar el flujo calórico involucrado en cada intervalo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Como el flujo calórico de las corrientes calientes, la sumatoria de todas las corrientes calientes que participan en ese intervalo, menos la sumatoria de todas las corrientes frías que participan en ese intervalo. Es decir, vamos por partes. Por ejemplo, acá en el intervalo 1, yo hago un recorrido y veo que la única corriente que participa es la corriente 2. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo ya toda la información como para poder empezar a construir. El delta de T ya dijimos va a ser 250 menos 240, entonces ahí tenemos el valor 10 grados.
Como participa solamente la corriente 1, y es una corriente caliente, y hemos dicho que el FCP era caliente menos frío, entonces va a ser este valor positivo, 0,15. ¿Sí? Una vez que tengo el flujo calórico de ese intervalo, multiplico y obtengo el calor involucrado en ese intervalo. ¿Está claro? Vamos a analizar el intervalo 2. El delta de T será 240 menos 200, o sea 40 grados. Mi problema siempre va a ser el flujo calórico. En este caso tengo involucradas dos corrientes, por eso la importancia de que ustedes empiecen y terminen sobre la línea para que sepan exactamente con precisión qué corrientes participan en cada intervalo. Por ejemplo, si yo me hubiera pasado con esta corriente y la hubiera dejado a mitad de camino acá, cuando yo vaya a analizar el primer intervalo, no voy a saber si es que pertenecía o no pertenecía, y en una de esas la contemplo en el análisis de las corrientes que participan en ese primer intervalo, cuando en realidad terminaba sobre ese punto. Entonces, ese diagrama es muy importante que esté bien hecho. En el intervalo 2, como les decía, participa la corriente 2, que es caliente, y la corriente 3, que es fría. Por lo tanto, el FCP será caliente menos fría, es decir, 0,15 menos 0,30. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el flujo calórico será negativo, y estamos viendo que el signo del calor, acá sí hay signo en el calor, en esta etapa solamente, y eso se debe a que es al signo del flujo calórico, diferente a lo que veníamos acostumbrados, que tenía que ver con el delta de T. Acá el signo va a estar asociado al flujo calórico. Si seguimos con el intervalo 3, tenemos un delta de T de 10 grados. Acá participan tres corrientes, la 2, la 3 y la 4. La 2 y la 4 son calientes, o sea, la sumo, 0,15 más 0,25, que es 0,40, menos la fría, que es la corriente 3, menos 0,30, por lo tanto, el flujo calórico será 0,10, y el calor, 1 megavatio. ¿Sí? Y así continuó hasta completar toda la tabla. ¿Se entiende esto? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Acá yo quiero mostrarles algo, un detalle muy importante. Fíjense que nosotros estamos haciendo ya algunos pasos. Lo primero que hicimos es corregir temperaturas, y lo siguiente fue construir este diagrama con temperaturas corregidas y ubicar mis corrientes entre los valores de temperatura corregida para elaborar la tabla. Si nosotros cometemos un error, por ejemplo, corregimos mal una temperatura, o cuando elaboramos esta tabla, nos equivocamos en el cálculo de delta de T, que aunque a ustedes les parezca increíble, es donde más se equivocan, en esa diferencia de hacer esta resta es lo que más se equivocan, o peor aún si tienen que hacer la sumatoria esta de los FCP, si ustedes tienen algún error, ustedes van a descubrir que tienen algún error cuando hayan terminado todo este proceso. ¿Qué significa terminar? Significa que hayamos encontrado el punto de corte y que hayan diseñado la red de intercambio de calor. O sea, un trabajo muy arduo. Entonces, hay que tratar de ser prolijos y minuciosos, ¿sí?, en el análisis, para no tener que volver a hacerlo, porque encontrar el error es muy difícil. Una cosa más que quiero mostrar acá. Fíjense que acá este valor de calor es positivo, y es positivo porque el flujo calórico es positivo. ¿Eso qué significa? Que como yo estoy tomando la diferencia entre flujo calórico caliente menos frío, si ese valor de flujo calórico de intervalo es positivo, significa que este término es mayor, o sea, de las corrientes calientes,
es mayor que el de las corrientes frías, que es equivalente a pensar que tenemos mucho más energía asociada a las corrientes calientes que a las corrientes frías. Por lo tanto, yo voy a estar teniendo ahí un superávit de energía. ¿Sí? Tengo más energía que la que el intervalo necesita para que se cancele todo, digamos. Si ese valor fuera negativo, es al revés, significa que tengo una sumatoria de corrientes frías más grande que de corrientes calientes, por lo tanto, en ese intervalo hay un déficit de energía. ¿Sí? No le alcanza a las corrientes calientes para satisfacer las necesidades de las frías. Entonces, esos valores positivos representan superávit y los negativos van a representar un déficit de energía. Una vez que yo tengo hecho esto, puedo construir, ahora sí, mi cascada de calor. ¿En qué consiste construir la cascada de calor? Hacer la misma representación que tenemos acá, de estas líneas horizontales, con las temperaturas corregidas, y vamos a graficar en ella los calores involucrados en cada intervalo. De esta manera. ¿Sí? Fíjense que yo repito el diagrama con estos valores corregidos, la numeración de los intervalos como hace rato, nada más que ahora en lugar de poner las corrientes, voy a poner el contenido de energía de cada intervalo, ¿sí? En un recuadrito. ¿Cuál es el objetivo de esta cascada de calor? Tratar de detectar dónde está el déficit más importante de energía de este conjunto de corrientes. Para eso, Linus lo que propuso es que voy a darle a ese esquema, a esa situación, un servicio auxiliar de calefacción nulo, para ver qué es lo que sucede con estas corrientes. Una vez que yo digo que voy a dar un valor de servicio auxiliar de calefacción nulo, lo que hago es, en cada intervalo, hacer un balance de energía. ¿Sí? Entonces, lo que entra más lo que tengo acá, igual a lo que sale. Entonces, no es otra cosa que una suma algebraica. Fíjense que entra 0 más, fíjense que yo acá tengo un superávit de 1,5 megavatios. Entonces, ese superávit yo se lo puedo ceder al intervalo siguiente. ¿Sí? Entonces, 0 más 1,5, estoy cediendo al intervalo siguiente 1,5. Lo puedo ceder, ¿por qué? Porque voy de un nivel de temperatura más alto hacia uno más bajo. En este caso veo que el intervalo siguiente tiene un déficit de 6 kilovatios, no me alcanza para satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Puedo tomar energía de abajo? ¿Sí? No sé. No, No. no ¿Por por el qué? nivel térmico. Por los niveles de temperatura. El flujo de calor, por eso es que se ordena de mayor a menor. El flujo de energía va de temperatura más alta a temperatura más baja. ¿Sí? Ese es el sentido de circulación del calor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, 1,5 menos 6 es menos 4,5. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estoy transfiriendo al intervalo siguiente un déficit de 4,5 megavatios. ¿Cuál es el objetivo de seguir acá? Tratar de encontrar el déficit más grande de energía, ¿sí? Entonces yo voy a continuar haciendo esa suma algebraica. Menos 4,5 más 1 es menos 3,5. Me encuentro con otro déficit de 4, se acumula el déficit de 7,5. Acá hay un superávit de 14 megavatios, por lo tanto se compensa un poco, 6,5, y sigo así sucesivamente. Una vez que yo terminé con esta cascada de calor, ¿qué es lo que hago? Identifico cuál es el déficit más grande de energía en estos intervalos de temperatura. ¿Cuál les parece a ustedes que es el déficit más grande? Intervalo 4. 7,5. Exactamente, en el intervalo 4, los 7,5. O sea, el valor más negativo representa el déficit más grande que hay de energía.
como ese es el valor más grande de déficit que yo tengo, ¿qué es lo que nos propone el INOF? Que a ese valor lo vamos a suministrar como servicio auxiliar de calefacción. ¿Sí? La idea es que las corrientes que yo tenía hagan los saltos de temperatura que necesiten, entonces que tengan la energía necesaria. ¿Qué es lo que hago ahora? Vuelvo a repetir mi cascada de calor, pero esta vez incorporándole al sistema un valor igual al mayor déficit, obviamente con un valor positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? Que estoy ingresando al sistema con un 7,5, acá me encuentro con un superávit de 1,5, me transfieren 9 al intervalo siguiente, que tiene un déficit de 6, le sobra 3, que se lo cede al intervalo siguiente, que a su vez tiene un superávit de 1, y continúo. Acá tengo 4 megavatios, justo la cantidad que tiene este como déficit, por lo tanto acá se cancela, no hay transferencia hacia abajo, encuentro acá de nuevo un superávit, y así sigo hasta terminar. ¿Sí? De esta manera yo estoy viendo que al sistema le están sobrando 10 megavatios. ¿Qué hago con esos 10 megavatios que sobran a mi sistema? ¿Qué les Servicio parece? auxiliar. Hay que colocar servicio auxiliar. ¿Un servicio auxiliar de qué tipo? Si está sobrando, hay que extraer calor, o sea, de enfriamiento. Perfecto. Entonces, esos 10 megavatios van a representar el servicio auxiliar de calefacción, perdón, de enfriamiento. ¿Sí? Este es el valor mínimo, y fíjense que yo estoy segura que son los valores mínimos. ¿Por qué? Porque encontré un lugar donde la transferencia de calor es nula, que representa el punto de corte, que es lo que nos proponía el método gráfico. Cuando nosotros aproximábamos las corrientes entre sí hasta que encontremos un delta de T mínimo, y el lugar donde la transferencia de calor es nula, de un lado al otro, ese era el punto de corte, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo identificamos a ese punto de corte de esta manera. ¿Sí? Entonces, ese punto de corte, que en el método gráfico nosotros hemos visto que está identificado por dos temperaturas, una temperatura que era la temperatura de corte de la corriente caliente y otra de la corriente fría, ¿sí? Separados en la verticaleza. Acá vemos que este punto de corte está identificado, si seguimos esta línea, por un valor de temperatura. ¿Sí? El punto de corte es de 150 grados centígrados. Pero ese valor es un valor corregido. Quiero saber si hasta acá hay alguna duda. Creo que no, profe. Bueno, si ustedes se fijan, con esta forma tan curiosa que ha desarrollado Linus, yo sin tener que hacer demasiados cálculos, y los cálculos que hice son muy sencillos, muy básicos, he podido detectar la ubicación del punto de corte y he podido establecer cuáles son los valores de servicios auxiliares que yo necesito. No tengo idea cómo voy a lograr eso es un tema aparte, ¿sí? Pero yo sé que mi sistema necesita 7,5 megavatios de calefacción y 10 megavatios de enfriamiento. Y esos son los valores mínimos. Menos que eso no voy a poderle suministrar al sistema. El tema, como les decía, una vez que encuentro este cero, sigo la línea y determino que el punto de corte se da acá a 150 grados centígrados. Pero no tengo que olvidarme que ese es un valor corregido. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Hasta acá se trabaja con valores corregidos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Volver a mis valores reales. ¿Sí? Mis valores reales, ¿cómo los obtenía? Y bueno, utilizando la misma fórmula de corrección que había utilizado antes. Antes la había utilizado para encontrar los valores corregidos, ahora voy a utilizarla para encontrar los valores reales. Fíjense que como a la corriente caliente, esta era la forma de corrección, habíamos dicho que la caliente no la movíamos,
quiere decir que la temperatura de corte caliente coincide con el valor corregido y el valor, ahí me comí una L, es de 150 grados centígrados. Mientras que a la corriente fría yo había subido 10 grados, ahora le resto al valor corregido los 10 grados y tengo la temperatura de corte fría, que es de 140 grados. Y entre ambas, fíjense que estos son los valores reales, entre ambas tengo el delta de T mínimo que habíamos prefijado. ¿Sí? De acuerdo a lo que indica Linhoff, entonces, el punto de corte se da entre 150 y 140 grados para las corrientes calientes y frías, respectivamente, y mi sistema va a requerir un servicio auxiliar de calefacción mínimo de 7,5 megavatios y 10 de enfriamiento. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? No, profe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comparar si se justifica hacer esto. Fíjense que nosotros teníamos, esta era nuestra información previa, lo inicial que teníamos, nosotros teníamos que las corrientes ya, ojo, que yo ya vuelvo a mis valores reales. Una vez que yo encuentro el punto de corte, vuelvo a los valores reales y no uso más los valores corregidos. Eso que quede claro, por favor. Una vez que yo vuelvo a los valores reales y comparo, fíjense que yo veo que originalmente la corriente 1 necesitaba para calentarse 32 kilovatios y la corriente 3, que es la otra corriente fría, necesitaba 27 kilovatios. ¿Qué quiere decir? Que el servicio auxiliar de calefacción es de 59 megavatios. De la misma manera que las corrientes calientes que necesitan enfriarse, una necesitaba 31,5, la corriente 2, y la 4 necesitaba que se les traigan 30 megavatios. Es decir, un valor de 61,5. Fíjense que si nos detenemos en la corriente caliente, nosotros hubiéramos puesto servicios auxiliares en una cantidad equivalente a 59 megavatios, mientras que si proponemos hacer el ahorro de energía, vamos a utilizar solamente 7,5. ¿Se entiende? Entonces, eso implica que todavía no sé cómo voy a hacer para que se logre colocar esos 7,5. Solo sé que sí se puede. Acá, en este caso, para servicios auxiliares de calefacción, estaba utilizando 2 intercambiadores, uno para cada corriente caliente, y 2 más para las corrientes frías. O sea que yo acá utilizaba 4 intercambiadores de calor. Ahora no sé cuántos intercambiadores de calor voy a necesitar para lograr este ahorro de energía y solamente utilizar los 7,5. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cuánto de ahorro de energía se produce a través de esta tecnología. Fíjense que si nosotros hacemos la diferencia entre lo que hubiéramos utilizado y el valor mínimo y lo que se utilizaba originalmente, vemos que logramos ahorrar un equivalente a un 87,3%, lo cual nos hace pensar que sí se justifica este ahorro. No se olviden que todo esto tiene como fin una cuestión económica, ¿sí? Porque no solo voy a estar utilizando yo servicios auxiliares, sino también intercambiadores de calor. De la misma manera, si vemos las corrientes frías, habíamos dicho que necesitamos 61,5 y de acuerdo a esta tecnología solamente vamos a necesitar 10 megavatios. Y eso se corresponde con un ahorro de un 83,7%. Entonces esto me está indicando que sí se justifica y ahora habría que ver de qué manera lo vamos a hacer. Quiero saber si es que ahí
¿Nos ha quedado alguna duda? ¿Ha quedado alguna duda o no? Creo que no, profe. Bueno, yo lo que sí les quiero remarcar es algo que ya les he mencionado. Tienen muchísimos lugares donde equivocarse. El tema de la corrección de temperaturas. La extracción de datos, partimos de ahí. La extracción de datos tiene que ser exacta. No me puedo equivocar ni en los valores de temperatura ni en los flujos calóricos, porque de lo contrario, cuando quiera instalarlo, no voy a poder. ¿Sí? Yo acuérdense que a todo esto después tengo que hacerle el diseño de la red y dejarlo al sistema funcionando. Entonces, no puedo extraer mal los datos, no puedo equivocarme con las correcciones de temperatura, que esa es otra cosa muy factible de equivocarnos. En la construcción de este diagrama, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado en la ubicación de cada una de las corrientes, como les he ido diciendo, y después en la extracción de datos para poder armar la cascada de calor. Entonces, son muchos detalles a tener en cuenta y es muy importante que aprendan a aplicarlo este método porque es muy útil, y no es nada complicado, digamos. Bueno, yo les pido que ustedes lo hagan al ejemplo este, ustedes simplifiquen el diagrama, saquen la información, hagan la determinación del punto de corte a ver si llegan a lo mismo que yo llegué y si surgen dudas. Nosotros disponemos de una herramienta que se llama Hint. Sigo presentando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros disponemos de una herramienta que se llama Hint, que es adecuada para realizar este procedimiento de integración energética, para hacer el diseño de la red y mucho más. Nosotros vamos a darle uso, el que quiera ponerse a aprender a usarlo está buenísimo, pero nosotros acá nos vamos a detener más bien en la carga de la información y en determinar el punto de corte, que es una cosa muy sencilla con esta herramienta. Después hay otros solver que son aplicables en Excel, que también se pueden utilizar. Fíjense que en este software, Hint, disponemos de, la pantalla principal está dividida en 4 partes, que son los visores de objetos. Esta parte central, que es donde vamos a ver la información más importante, que son los diagramas o las corrientes que vamos a ir cargando. Acá vamos a ver información de distintas curvas, de la cascada de calor. Y bueno, les voy a ir presentando a medida que vamos cargando, ¿sí? Y acá es donde se va a construir en la parte inferior la tabla. Nosotros a esto le podemos cambiar el tamaño si es que necesitamos, ¿sí? O hacerlos desaparecer, pero la verdad que todo esto es bastante útil. Como todas las herramientas que se encuentran bajo Windows, ¿sí? Tenemos acá los botones que nos permiten simplificar la búsqueda acá en esta parte de arriba, en la parte superior. ¿Cómo vamos a empezar a utilizarlo? Fíjense que primero nosotros vamos a definir acá en este sector, en el margen superior izquierdo, el delta de T mínimo con que vamos a trabajar. Por defecto, el software lo tiene cargado en 10 grados centígrados. Si yo necesito cambiarlo directamente, lo escribo ahí, ¿sí? Para agregar las corrientes, que es lo que a mí me interesaría, yo ya tengo la tabla simplificada, eso lo tengo que hacer yo, ahora yo tengo que dibujarla las corrientes. Fíjense que, Profe, sí, disculpe, el software se llama HIND. INT, Ah, bien, gracias. HINT. Ya les vamos a subir un link de donde puedan obtenerlo. ¿Sí? Bueno,
Fíjense que para cargar las corrientes tengo dos maneras. Uno, ingresando acá a corrientes y añadir, que fíjense que acá tiene una flechita, ¿sí? Lo voy a hacer por ese lado, ahí. Fíjense que acá de nuevo figura añadir. Acá puedo poner la descripción, ¿sí? Le puedo decir que es la entrada al reactor 2, por ejemplo, ¿sí? Para ubicarme, porque cuando son muchas las corrientes es muy fácil perderse, y más aún cuando yo las tengo identificadas con números. Fíjense acá ya por defecto está iniciado con número. Este software, fíjense que nosotros todo el desarrollo lo hicimos asumiendo que vamos a trabajar con la ecuación Q igual a FCP delta de T, es decir, asumiendo que FCP es lineal. Acá tiene la posibilidad de trabajar de manera que no sea lineal, es decir, cargando un modelo de capacidades caloríficas, por ejemplo. Nosotros vamos a detenernos acá en esta parte nada más. Acá vamos a incorporar las temperaturas de entrada y de salida. Para eso me voy a ir a la tabla y me fijo la corriente 1, que es la corriente fría, va desde 20 hasta 180 grados, y le puedo dar el valor de calor o el FCP, que es 0,2. Entonces volvamos, acá voy a cargar el valor de 20 grados. Fíjense que mis temperaturas son en grados centígrados. Este software está seteado en Kelvin, las temperaturas, y en kilovatios las unidades de energía, pero como trabajamos con delta de T, no va a haber ningún problema si yo decido seguir trabajando en centígrados, ¿sí? Si quieren hacer la conversión la hacen, pero si yo pongo en centígrados, el resultado va a ser el mismo, sabiendo que es centígrados, ¿sí? Porque todo es con deltas de T. Lo dejo ahí con centígrados. Ay, perdón, cerré antes de tiempo. Ahí está 20. La de salida hemos dicho que era 180. Y como les decía, yo puedo poner el valor del calor, ¿sí? Que es 32, o puedo elegir el valor de FCP, que es 0,2, que si quiero lo paso a kilovatios, el mío es megavatios, lo puedo poner en 200 kilovatios. O si no, lo dejan en el 0,2, sabiendo cuáles son las unidades que ustedes están teniendo. En eso no va a haber ningún problema. Fíjense que solas, al ingresar los valores de temperatura, se acomodó para que esto sea una corriente fría y calor sensible. Yo cierro y fíjense que automáticamente para esa única corriente ya me encontró el punto de corte, ya hizo todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es seguir añadiendo corrientes. Una opción es no cerrarla a esa ventana que yo tenía, a la cual puedo acceder también a través de este botón. Y fíjense que por defecto sigue estando la corriente 1. Si yo me equivoco y vuelvo a escribir acá, estoy cambiándola a la corriente 1 que tenía originalmente. No me tengo que olvidar de poner acá añadir. ¿Sí? Automáticamente aparece la corriente 2. Si necesito le pongo qué tipo de corriente es. ¿Sí? Es la corriente que va al flash. Y pongo los valores de temperatura. La corriente 2, fíjense que es caliente, tiene un FCP de 0,15 y va de 250 a 40. Entonces pongo acá 250, 40, y acá voy a dejar los 0,15. Fíjense que solito cambió de frío a caliente, no sé si eso vieron. Fíjense, lo vuelvo para atrás. No, ahí ya le hizo cambio, ya no me voy a... No me acuerdo cuando dije esto era 0,15. ¿Sí? No hace falta que ponga a aceptar, directamente ahí mismo vuelvo a añadir la otra corriente, la corriente 3, que va de 140 a 230. ¿Sí? Fíjense que acá tiene puesto frío y sensible, 140 a 230, eso no lo va a cambiar. ¿Sí? ¿Profe? Espérense que yo puse algo mal. Sí.
Una consultita, si la misma corriente comenzase a condensar o a cambiar de estado, ¿debería cargarla como una nueva corriente, aparte de esta que está sensible? Sí, y eso lo vamos a ver en uno de los prácticos, sí. Sí, sí, Bien. sí. Porque el método está basado en trabajar con FCP constante. Y si nosotros tenemos en el camino un cambio de estado, hay que detectarlo a ese cambio de estado y dividirla las corrientes para tener los tramos donde el FCP es constante. ¿Sí? Y donde hay cambio de estado ya vamos a ver cómo se lo trata. Ok, muchas gracias. Sí. Y este valor era 0,30. Y la última corriente, la 4, que es la que va de 280, fíjense que acá está seteado en frío, de 200 a 80, ¿sí? Automáticamente cambia a caliente, y como hay un delta de T sigue estando en sensible, y acá lo voy a poner al valor que era 0,25 creo, 0,25. Fíjense que yo ahí ya tengo mis 4 corrientes cargadas, pongo aceptar, y ya tengo la respuesta a mi problema. Fíjense que ahí está el punto de corte, ya después vamos a ver toda la ubicación y demás y esto en la clase siguiente. Fíjense que ahí está el punto de corte. Fíjense que yo acá en cambiadores, no, corrientes, cascada, tengo acceso a la cascada de calor. Y acá quiero mostrarles algunos detalles. Fíjense que en la cascada de calor, acá está la parte de arriba, fíjense los 7,5 kilovatios, acá abajo están los 10 kilovatios que son el excedente que habíamos obtenido en nuestra cascada, acá tenemos la información, el delta de T mínimo es de 10, y acá tenemos los valores de servicios auxiliares, de 7,5 y 10. Y acá vamos a ver algunas diferencias con respecto a lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos dicho que, a ver, ¿a dónde tenemos eso para mostrar? Nosotros dijimos que las correcciones de temperatura las hacíamos en base a esto, es decir, a la corriente caliente la dejábamos donde estaba y a la corriente fría la subíamos 10 grados. Tal es así que el punto de corte nos dio 150. ¿Sí? El hint está basado en un algoritmo. Fíjense que acá, me pregunta si quiero guardar, yo les recomiendo que siempre guarden, porque, bueno, el documento vamos a poner. Porque a veces se cierra, ¿sí? Para evitar perder las cosas que van haciendo. Fíjense que acá donde dice temperatura del pinch, que es el punto de corte, me indica que es 145, yo sé que es grados centígrados. ¿Por qué me da un valor diferente al valor que he obtenido yo, que es 150 grados? Porque este software está basado en la forma original en que Linov propuso hacer las correcciones. Él originalmente lo que propuso es que a las corrientes calientes las bajaba un delta de T mínimo sobre 2 y a las frías las subía un delta de T mínimo sobre 2. Y de esa manera garantizaba que entre ambas había una diferencia de delta de T mínimo. ¿Sí? Entonces, antes Linov corregía ambas corrientes, a la fría y a la caliente. ¿Está claro? Por eso es que este valor de temperatura es diferente al que yo encontré. Otra cosa que obviamente va a ser diferente son estos valores corregidos que aparecen acá en el hint con respecto a los que tengo yo. Fíjense que, espérense que no sé por qué no se fue, ahí. Fíjense que los valores que yo tengo son 250, 240, 200, mientras que el hint tiene 245, 235, 195. ¿Sí? Estos números son diferentes.
¿Por qué? Porque obviamente la corrección es diferente. El resultado sigue siendo el mismo. Los servicios auxiliares de calefacción siguen siendo los mismos. El punto de corte corregido es diferente, pero los valores reales son los mismos. ¿Por qué? Porque si yo a la corriente caliente la había bajado un delta de T mínimo, para ir al valor real tengo que subirla un delta de T mínimo sobre 2, ¿sí? Entonces, a 145 yo le tendré que sumar la mitad de 10 para irme al valor real, o sea, 150. A la corriente fría la había subido un delta de T mínimo sobre 2, ahora la bajo, ¿sí? La mitad de 10 grados, o sea, 140 grados. Fíjense que acá arriba, donde está marcándome la línea de punto de corte, acá tengo los 150 grados y los 140 grados reales que corresponden a lo que yo encontré con el otro método, ¿sí? O sea, la forma de corrección no me va a cambiar los resultados. ¿Está claro? Esa es una diferencia porque eso les va a llamar la atención a la hora de ver los resultados en el GIN. Una segunda diferencia que tiene el GIN con respecto al algoritmo que hemos visto nosotros. Cuando nosotros construimos la tabla para hacer la cascada de calor, me he trabado esto, no me deja ir a las... Se me trabó el mouse y no me deja ir a donde quiero. Bueno, fíjense que cuando nosotros hacíamos, no lo puedo agrandar para mostrarles, para construir la tabla para la cascada de calor, nosotros hacíamos el cálculo de los flujos calóricos como las sumatorias de calientes menos las sumatorias de frías en cada intervalo, ¿sí? Tal es así que nuestros valores de calor, fíjense acá, me daba 1,5, menos 6 y así. En el hint lo hace al revés, lo hace frío menos caliente. Entonces, los resultados de esta cajita son opuestos a los nuestros, ¿sí? Lo que pasa es que este software está hecho en base a esa forma de trabajo, que es la original de Linux, y él después introdujo modificaciones porque vio que era más sencilla la explicación, simplemente. Pero los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer para corregirse? Es resolverlo a los problemas de manera manual, para que aprendan la técnica, y después verifican si los resultados que han obtenido son correctos a través del uso del GIMP, acordándose que los valores de las cajitas son opuestos en signo, que estos valores van a estar un delta de T mínimo por debajo, ¿sí? Y que el punto de corte tiene una corrección diferente. Pero de ahí todo lo demás sigue siendo lo mismo, ¿sí? Yo les decía que en esta parte principal nosotros vamos a poder ver todos los diagramas. En este caso tenemos acá el diagrama de trama, que se llama, que es el de las corrientes, que lo hemos dibujado de manera horizontal. En eso me voy a detener ya mañana. Acá, en este sector, yo puedo también ver diagramas, en este visor de objetos chiquitito. Fíjense que ahí tengo las curvas compuestas, ahí tienen la supercorriente caliente, la supercorriente fría, que también la puedo ver acá a partir de diagrama, curvas compuestas, ¿sí? Para cambiar el tamaño, porque son muy chiquititas, la única opción es formato, diagrama, y acá cambiar el ancho y el alto. 18 por 18. Es la única forma. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos la supercorriente caliente, la supercorriente fría. Acá tenemos el punto donde está el delta de T mínimo. ¿Qué otras cosas podemos ver acá en este visor de objetos? Podemos ver la gran curva compuesta, que bueno, por el alcance del curso nosotros no la vamos a utilizar. Podemos ver acá también la cascada de calor,
en una cosa muy pequeñita, ¿m? Donde puedo ver, fíjense que acá está el punto de corte, donde la transferencia es 0, que es la misma que habíamos visto nosotros apretando corriente cascada. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver? Fíjense si yo acá pongo diagrama de trama y aprieto acá la corriente 1, fíjense que en este sector se habilitan las corrientes y me está, no sé si nota verse, es muy imperceptible el cambio de color, está iluminada la corriente 1, ¿sí? Donde acá abajo tengo toda la información disponible de esa corriente 1, fíjense que me dice que se llama entrada al reactor, que va desde 20 grados como temperatura de entrada a 180 temperatura de salida, la entalpía es 32, acá dice la entalpía restante es 32, que quiere decir que es toda la energía que tiene, porque después cuando yo vaya a instalar los intercambiadores de calor me va avisando cuánto de energía va quedando para que intercambie, eso lo vamos a ver después con el diseño de la red. Acá me indica cuáles son las temperaturas sin cubrir, fíjense que yo no puse ningún intercambiador, por eso sin cubrir está todo el rango de temperatura, que va de 20 a 180, qué tipo de corriente es, si es una corriente frío o caliente, qué tipo de calor intercambia, y acá habla de áreas de integridad porque nos permite a su vez que yo sectorice de todo el conjunto de corrientes, diga, bueno, voy a integrar solamente una parte y no la otra, pero bueno, nosotros acá no lo vamos a usar acá, así que nos detenemos con lo más básico que tiene este software, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda. Acá tiene la opción de imprimir y demás, que son típicas de todos los software bajo Windows. Fíjense que acá también están los iconos que corresponden a lo que les mostré acá en diagrama. Fíjense, ahí está la curva compuesta con las supercorrientes calientes y frías, que son las cosas que por el alcance del curso vamos a ver nada más. Bueno, quiero saber si hay alguna duda o no. Profe, Sí, y en el práctico que van a pedir, ¿lo podemos resolver en papel o habría que usarlo al hint necesario? en el práctico que tienen que presentar, van a tener que resolverlo manualmente. Bien. ¿Sí? Así que bueno, pero saben que tienen la herramienta disponible para que la apliquen, la aprendan a utilizar para aplicar a los otros problemas. ¿Sí? Porque el que tenga ganas podría, para alguno de los problemas que ha desarrollado, donde ya tienen el diagrama del proceso totalmente planteado, ya sea estireno, isoctano, el que tengan ganas, podrían extraer la información de las corrientes y hacer la determinación de el punto de corte y todo lo que vamos a ver que tenga que ver con la etapa de integración energética. De esa manera, un problema, si ustedes quieren, no les vamos a pedir eso ya. Un problema pueden terminarlo así, completamente, haciendo absolutamente todas las etapas de diseño de Douglas. Es lo que nos quedaba pendiente. Quiero saber si ha quedado alguna duda. La clase terminaría acá, pero me gustaría saber si quedó alguna duda, porque ya lo que nos queda ver es cómo vamos a hacer ese ahorro de energía, porque hasta ahora sé que puedo ahorrar energía, sé qué cantidad de servicios auxiliares mínimos necesito, pero no tengo idea del cómo. ¿Sí? Eso es lo que tengo que ver, el cómo, y eso lo vamos a ver mañana, que eso es medio complicadito. Es la parte más complicada. Quiero saber si hay alguna duda. No, profe, por ahora no. Bien. Fer, ¿querés detener la grabación ya? Sí. Sí, sí, ahora la detengo. Bueno, entonces...